Buenas noches, colegas. Una vez más, vamos a dar inicio a esta otra parte que mm, nos propone en el área de educación para el trabajo el, el temario, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes que también amerita mucha concentración y sobre todo memorización. Hay cosas que tenemos que memorizarnos, colegas, ¿no? Porque si no, no los memorizamos y lo ponemos en contexto también, no lo vamos a dominar, ¿no? Entonces, un tema donde también he visto que bastante fallan las personas es el tema de señalética, ¿no? Señalética, o sea, no dominan bien los colores, las líneas, y eso es muy importante. Entonces, y al momento de dar el examen se confunde con gran facilidad. Ya, entonces vamos a ver una primera parte, después la iremos profundizando según las preguntas también que vamos a ir encontrando, ¿ya? Entonces, el tema, vamos a avanzar una parte hoy día de señalética, otra parte vamos a avanzar vamos a seguir procesos auxiliares pedagógicos, vamos también a hablar un poco del FODA, en la cual nos permite, hay varias preguntas del FODA, para poder ir resolviendo nuestros exámenes, ¿ya? Bien. La señalética. ¿Qué es la señalética, colegas? Son símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos. No símbolos, son símbolos, íconos, lingüísticos y cromáticos, colores, ¿no? Que orientan sobre cómo accionar en una organización, ¿no? A diferencia de la señalización, es el conjunto de señales utilizadas para organizar la circulación y el acceso en el espacio público, ¿no? Entonces, la señalización y la señalética son dos cosas diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros en Educación para el Trabajo trabajamos con la señalética, ¿no? La señalización mayormente, ¿dónde lo vemos? En los espacios públicos. Y la señalética, estos símbolos los vemos en las empresas, en las organizaciones, donde ameritan y nos informan algo, ¿no? Entonces, podemos definir la señalética como una técnica comunicacional que mediante el uso de señales, símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe accionar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico, ¿ya? La señalización se diferencia en tanto que ésta se refiere al conjunto de señales utilizadas en un espacio público. En el caso de la calle, ¿no? Para ver la señalización, los semáforos, pases, deténgase, todo eso, ¿no? La señalización es un sistema que tiene por objeto regularizar flujos de gente o de vehículos en un espacio exterior sin influir en la imagen del entorno y sin tener en cuenta sus características. A cambio, la señalética, por el contrario, conforma la imagen del entorno e impacta directamente en él. Entonces, son dos cosas muy diferentes, señalética y señalización. Entonces, ¿con qué trabajamos nosotros? Con la señalética. En el área de educación para el trabajo se trabaja con la señalética. El objetivo principal de la señalética es facilitar a los usuarios el acceso a servicios requeridos, informando de manera clara, precisa, concreta y lo más directa posible, ya que el destinatario necesita acceder rápidamente al destino. Debemos recordar que en señalética menos siempre es más, dado que la sobreinformación puede confundir y enviar mensajes equivocados o poco atractivos y difíciles de percibir. Es por este motivo que hay que tener en cuenta solo lo esencial para el armado de un sistema, utilizar fórmulas sintéticas y ser muy esquemáticos. Dado que se emplea en lugares con un gran flujo de personas, requiere de un lenguaje universal, ¿no? Las señaléticas manejan un lenguaje
universal entre los usuarios, predominantemente el visual. Hay un lenguaje visual bastante fuerte, ¿no? Y de rápida percepción debido a la inmediatez del mensaje, ¿no? Entonces las imágenes, esas, la señalética, es claro, tú la miras, ah, no, esto está prohibido, esto dice aquello, ¿no? Entonces es rápido, de rápido entendimiento. Entonces es fundamental conocer el espacio en que se aplicará el sistema señalético en cuanto a su arquitectura y a la identidad corporativa de la entidad donde trabajaremos. Cada sistema es creado o adaptado a cada paso particular y debe atenerse a las características del entorno. Este sistema reforzará la imagen pública o de manera corporativa. Entonces, la señalética, ¿no? Bien claro lo ha dicho, son símbolos, ¿ya? Son símbolos, la señalética, que los vamos a ir conociendo. ¿Qué elementos debe tener una señalética? ¿Qué elementos? La tipografía y los pictogramas, ¿no? Y tener un código cromático. La tipografía, considerar el tamaño de la letra, el grosor, el contraste necesario, legibilidad, morfología de espacio, iluminación, identidad corporativa, imagen de marca. Conviene evitar las abreviaturas, las palabras fragmentadas, si es necesario buscar sinónimos que sean palabras bastante cortas y recordar que las palabras con minúscula se asimilan más rápido que aquellas con mayúscula. Son consejos que nos dan para elaborar nuestra señalética. En cuanto a los pictogramas, son signos que representan símbolos, objetos reales o figuras. Deben tomarse aquellos que sean más pertinentes desde lo semántico, sintáctico y pragmático. El uso de pictogramas se basa en la abstracción, es decir, en la separación de lo que es esencial y no esencial de un campo visual. La idea es ser lo más esquemáticos posibles, exponiendo lo más esencial, particular y característico para que el usuario genere una síntesis mental de la información brindada y pueda reservarla en su memoria visual. El código cromático, el uso de colores, ¿no? Entonces ya hemos visto las letras, tipografía, pictogramas, los signos, el código cromático, los colores para diferenciar zonas, recorridos, plantas de edificios. Puede constituir un código más desarrollado, una extensión del sistema señalético que lo complementa. El color puede ser un elemento que integre la señalética con el ambiente de trabajo y constituye un medio muy eficiente de identificación, como se utiliza, por ejemplo, en los transportes públicos para diferenciar las líneas, ¿no? Líneas rojas, perdón, amarillas, blancas, ¿no? Hay que considerar los contrastes correctos, la visibilidad, el tamaño de las figuras, las distancias, los métodos de impresión, los colores corporativos y la psicología del color, dado que se lo asocia directamente con la marca o identidad visual de la organización. En cuanto a las aplicaciones, en el caso de las señales de tránsito vehicular, cartelería para orientar la circulación en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, ¿no? Tienen bastante cromo, ¿no? Bastante color para poder llamar la atención y también de fácil entendimiento. En cuanto a los pictogramas de seguridad, los pictogramas de seguridad son símbolos y es de riesgo químico, estandarizados por la Unión Europea, que especifican a qué peligros se encuentran expuestos. Las personas que intentan transportar, manipular o almacenar los productos que tengan estas señales. Los pictogramas suelen utilizarse en color negro. Miren, los pictogramas son de color negro con fondo naranja para mejor contraste y en dimensiones específicas. Entonces los pictogramas de seguridad son en color negro. Antes tenían esta forma, donde dice 1, 2, 3, 4, tenían estas formas, ¿no? Así, pictogramas antiguos. Hoy, ¿no? Los han dividido en peligros para la salud, peligros físicos y químicos, peligros para el medio ambiente.
En peligros para la salud, ¿no? Te ponen ahí con fondo naranja, es corrosivo. La calavera es tóxico. La X, nocivo, irritante, ¿no? Igual así, explosivo, inflamable, comburente, que son peligros físicos y químicos. Y peligro para el medio ambiente, ¿no? Este, tienen fondo naranja, son los actuales, ¿no? Te pueden confundir, sí te pueden confundir, ¿no? Y decir, te ponen un antiguo y uno nuevo, y entonces a lo mejor tú ahí te puedes confundir en el examen. Necesario que sepas que ahora los pictogramas de seguridad, estamos hablando, tienen fondo naranja y es de color negro. Estos colores tienes que grabártelos. Estos colores son los que tienes que grabártelos. Colores empleados en las señales de seguridad. Colores empleados en las señales, ¿no? El rojo. Cuando tú veas rojo es prohibición. Material de prevención y de lucha contra incendios. El rojo significa eso. ¿Para qué sirve eso? Los, los, los- las señaléticas de color rojo, prohibición, ¿no? Prohibición. Material de prevención y de lucha contra incendios. El azul, obligación. El azul, obligación. Donde veas tu azul, te obliga, ya sea a usar guantes, botas, casco, etcétera, etcétera. El amarillo, el riesgo de peligro. Te está diciendo ahí hay peligro, peligro, ¿no? Y el verde, información de emergencia. Miren, acá hay algo muy importante. El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma circular. En el camino vamos a ir encontrando algunos ejemplos y ahí lo vamos a ir. Entonces, esos colores significan eso, ¿ya? Donde veas tú un rojo, esto está prohibido. Donde veas un azul, es obligatorio. Donde veas un amarillo, es de riesgo de peligro. Donde veas un verde, información de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en defensa civil, ahí sí es lo que más utilizamos en el colegio, ¿no? Tiene esto, ¿no? Letras blancas, o las imágenes son blancas, y el fondo es verde. Te están diciendo que es una información de emergencia. Miren, por ejemplo, ¿no? Acá, los pictogramas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice acá en cuanto al azul? Miren, el azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza la forma circular. Acá no, acá te está poniendo estos pictogramas un cuadrado, ¿no? Entonces, eso significa que no es de seguridad, es de información, ¿no? Ahí te está diciendo acá son los baños, acá es la cafetería, es la sala de espera, ¿no? Camillas, te está informando, ¿no? En el caso del amarillo te dice, ¿no? Riesgo de peligro. Escaleras, ¿no? Para las bicicletas, debes de tener en qué aspectos debes de tener en cuenta, ¿no? En el caso del rojo, te está diciendo que es prohibición, ¿no? Prohibido, animales, ¿no? Pare, etcétera, etcétera. Entonces, acá los pictogramas como ya lo hemos dicho, es todo un sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas y peligrosas. Los explosivos, gases inflamables, gases comburentes, gases a presión, sustancias y mezclas corrosivas, toxicidad aguda, tóxico, irritantes, peligro a la salud, ¿no? Esto es según la norma técnica 018 STPS 2015, ¿no? Entonces, estos pictogramas son de seguridad. ¿Dónde los vamos a ver mejor? Acá. El, el amarillo, dijimos, el amarillo, riesgo de peligro. Entonces,
Acá, riesgo de peligro. ¿Qué significa riesgo de peligro? Que nos están advirtiendo. Peligro, ¿no? Peligro. Entonces ahí, cuando vean ustedes un triángulo con un pictograma ahí, de fondo amarillo, líneas negras, es advertencia, ¿no? Que ahí hay peligro, te está diciendo peligro, ya sea por contaminación, ¿no? Por cargas pesadas, ¿no? Mayormente esto pone cuando lo común que vemos nosotros en las obras que van construyendo ponen estas señales, ¿no? Entonces, advertencia, nos están advirtiendo. ¿Y en qué figura viene? Viene en un triángulo, viene en un triángulo, ¿ya? Nos está diciendo también prohibiciones. Prohibiciones es un círculo con una diagonal. Un círculo con una diagonal, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué nos dice ese círculo con la diagonal? Está prohibido. Está prohibido fumar, está prohibido hacer ruido, está prohibido pasar, ¿no? Está prohibido servirse alguna bebida en zonas donde no corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Prohibiciones. Círculo rojo con su diagonal. Prohibido, ¿ya? El uso obligatorio. No te olvides que antes dijimos que es de uso obligatorio cuando está en círculo. Si no está en círculo, te está comunicando, es otra cosa. ¿Ya? Pero si está en círculo, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Obligatorio. Entonces, si te está poniendo el mandil, que tienes que usar, pues el mandil. Si te está poniendo el casco, que tienes que usar el casco. Si te está poniendo las gafas, que tienes que usar las gafas. Si te está poniendo el círculo con los audífonos, que tienes que ponerte audífonos. Seguramente hay alta bulla. Si te está diciendo los guantes, tienes que usar guantes. Botas, botas tienes que usar. Obligatoriamente tienes que usar, ¿no? Entonces, eso, si te dice ahí está, por ejemplo, un arnés, ¿no? Para bajar o para mayor seguridad, ¿no? Máscaras completas de todo el rostro, o solo un antifaz, o solo gafas. Te está pidiendo que uses eso. Tienes que cumplirlo, ¿no? Información general. No tenemos, por ejemplo, ante la información general es el cuadrado con fondo verde, ¿no? Acá utilizamos mayormente utilizamos acá en lo que es defensa civil, ¿no? Salida, entrada, pasadizos, escaleras, tenemos esto mayormente. Nos están informando, ¿no? Nos están informando para, acá, como les decía acá, información de emergencia. Mayormente es la información de emergencia, ¿ya? Ahora, información contra incendios. Acá hemos visto el rojo, pero en círculo. Contra incendios es en cuadrado, ¿no? Acá, por ejemplo, está el oxígeno, las mangueras, el grifo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú ves, todo eso está relacionado a incendios, contra incendios. Es cuadrado, cuadrado. Entonces, miren, este cuadro yo me lo tengo que grabar. Yo me lo tengo que grabar este cuadro. Si no me lo grabo, no voy a poder no voy a poder dominar. Advertencias, triángulo, fondo amarillo y el pictograma. Las prohibiciones son círculo con diagonal, círculo rojo con diagonal. Obligaciones es un círculo con el pictograma y su fondo es azul. La información general es un cuadrado, su fondo es verde y el pictograma es blanco. La información contra incendios es un cuadrado de fondo blanco y el pictograma es rojo puro. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que dominar esto. Esto yo les pido, grábense, grábense, porque ahí te vienen con trampitas el examen y te equivocas.
Bien, a ver, vamos a ver acá un poco más, dice, ¿no? La señalética, fundamentos y conceptos. Colores de seguridad. El rojo, señal de prohibido, peligro, alarma, material y equipo de lucha contra incendios, es el rojo, ¿no? Está prohibido, peligro, alarma y contra incendios. Señal de prohibido, comportamiento peligroso, ¿no? Donde te dicen una bulla, ¿no? Entonces, donde tu comportamiento tiene que sujetarse a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ahí? Es el círculo rojo con la diagonal, ¿no? Peligro, alarma, salto, parar, dispositivos de desconexión de emergencia, evacuación, ¿no? Material, equipo de lucha contra incendios, ya hemos dicho, es cuadrado, el pictograma es rojo, de fondo blanco. Mayormente te dicen dónde están las cosas, ¿no? ¿Dónde está la manguera? ¿Dónde está el grifo? ¿Dónde está eso? Te va diciendo si es en el caso de incendios. El amarillo o amarillo anaranjado, señal de advertencia. Atención, precaución, verificación. Eso siempre vas a encontrar en donde lo vemos mayormente en empresas donde necesitamos conocer, ponernos, ¿no? Entonces, donde nos dicen esto, tienes que tener cuidado de esto, ¿no? Entonces, el amarillo mayormente viene es un más amarillo y medio naranja también, medio cromo, ¿no? Y es en triángulo, triángulo. El azul, de uso obligatorio, comportamiento o acción específica, obligación de utilizar un equipo de protección visual, ¿ya? El verde, señal de salvamento o auxilio, defensa civil, situación de seguridad, ¿no? Acá cuando te ponen ahí, dice, si en caso de sismo, pararse acá, ¿no? Entonces ahí te tienes que parar, ¿no? Entonces verde, puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento, socorro, locales, etcétera. Situación de seguridad, vuelta a la normalidad. Entonces estos colores tienes que grabártelos. Pero qué mejor en la práctica, lo vamos a ir conociendo cuando vamos a ir desarrollando el examen. Le llaman el rombo de la seguridad. ¿Y para qué sirve? El rombo de la seguridad es un símbolo utilizado internacionalmente para indicar el nivel de riesgo que una sustancia puede representar para la seguridad y la salud humana. También se conoce con el nombre de código NFPA, ¿no? Y fue ideado originalmente para orientar a los efectivos de los cuerpos de bomberos. Tipos señales de seguridad, volvemos a insistir entonces. El círculo azul es uso obligatorio. Prohibición es el círculo rojo, fondo blanco y una diagonal. El peligro es un triángulo, en este caso es un rayo, ¿no? Pero puede tener otros pictogramas. Y el auxilio, que es el fondo verde y la imagen es blanca. Entonces, esos son los colores que vamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los tanques de oxígeno, tenemos todos los tanques que debe tener una institución, ¿no? Por ejemplo, hay otras cosas más, ¿no? Hay otros tipos de símbolos que a veces nos pueden confundir, pero los que más nos pide en los exámenes son estos: advertencias, prohibiciones, obligatorios, información general. Los otros se los dejo ahí para que miren, para que vean cómo también, ¿no? Otros aspectos son considerados. Entonces, los tipos de señalización, ¿no? Detalla dos: franjas de seguridad, franjas que adoptan el uso de colores de seguridad y colores de seguridad de contraste para transmitir un mensaje de seguridad o hacer llamativo claramente visible un objeto o lugar.
hay franjas, ¿no? Eso mayormente lo vemos en diversos espacios públicos, ¿no? Señal de advertencia o precaución, es señal de seguridad que advierte un peligro o un riesgo. Otro, señal de emergencia, es la señal de seguridad que indica la ubicación de materiales y equipos de emergencia. Señal de evacuación, es la señal de seguridad que indica la vía segura de la salida de emergencia a las zonas de seguridad. Señal de información general, es la señal que proporciona información sobre cualquier tema que no se refiere a seguridad. Señal de obligación, es la señal de seguridad que obliga el uso de implementos de seguridad personal. Señal de prohibición, seguridad que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un accidente. Señal de protección contra incendios, es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales, sustancias de protección contra incendios. Y señal de salvamento o socorro indica salidas de emergencia, lugar de primeros auxilios y dispositivos de salvamento. Entonces, esos son los tipos de señalización, los tipos de señalización. La clasificación de las señales según su significado, ¿no? Entonces, las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores. A esto se les añade un símbolo o pictograma al que se le atribuye un significado determinado en relación con la seguridad. La finalidad de esto es comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal. Cuando se utilicen señales fotoluminescentes, el color fotoluminiscente será el de contraste. Por ejemplo, la señal de peligro usadas en lugares donde presenta riesgo de choque, golpes, caídas de personas, objetos, agujeros, escalones, etc. Estas señales pueden ser de manera permanente o eventual. Cuando sea necesario complementar las señales con información escrita, los rótulos deben ajustar sus colores a los de la señal que corresponde. Letras blancas sobre fondo rojo, letras negras sobre fondo amarillo, letras blancas sobre fondo azul, letras blancas sobre fondo verde y significado de las señalizaciones. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Ahí también ha habido unas trampitas en los exámenes que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para hablar de señalética tienes que tener primero la forma geométrica que vas a usar, segundo el significado, tercero el color de seguridad, cuarto el color de contraste, quinto el color del pictograma y cómo se usa, ¿no? Cómo se usa. Un ejemplo. Por ejemplo, ya hemos dicho, una vez más, el círculo con diagonal significa prohibición. Es de color rojo, su fondo es blanco, su contraste. El pictograma es de color negro. El círculo es de uso obligatorio, ¿no? Este color de seguridad el azul, color de contraste blanco, color del pictograma blanco. ¿No? Cuando dice use protección ocular, use traje de seguridad, use mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? El triángulo, advertencia. Todo triángulo significa advertencia. Un triángulo equilátero, ¿ya? Advertencia. Color de seguridad, amarillo. Color de contraste, negro. Color del pictograma, negro. ¿No? Ahí, por ejemplo, riesgo eléctrico, peligro de muerte, peligro ácido corrosivo. Entonces hay un triángulo. Ahora, tenemos otra forma, el cuadrado, condición de seguridad, rutas de escape. El rectángulo, equipos de seguridad. Entonces, el color de seguridad es el verde. Color de contraste, el blanco. Entonces, eso significa, colegas, estas figuras geométricas, ¿qué significan? Entonces, prohibición, obligación, advertencia, condición de seguridad, rutas de escape, equipos de seguridad, etc. ¿Ya? Entonces, eso tengámoslo bien en claro. Ahora, cuadrado, rojo, seguridad contra incendio. Un rectángulo, ¿no? También el rojo, su contraste blanco,
¿no? El pictograma blanco, por ejemplo, para poner el extintor de incendio, y en las zonas, en toda institución educativa y en todos los lugares, organizaciones, empresas, tiene que ver su extintor, ¿no? Su balón ahí, tener, ¿no? Entonces, el color blanco de contraste incluye el color de contraste para los materiales fosforescentes bajo la luz del día con propiedades definidas, ¿no? Entonces, información adicional, como ya lo hemos visto, vamos a encontrar en un cuadrado o en un rectángulo. Las, las señales de seguridad son otra cosa, como ya hemos hablado. Una cosa es la señalética y otra cosa es las señales. Contribuye a a la prevención de accidentes. En ese sentido, ayuda como mecanismo para facilitar la identificación de situaciones de riesgo. De esta manera, los trabajadores que la observen podrán reconocer fácilmente, ¿no? Entonces, también tenemos la señalización de riesgos laborales como prevención. Entonces, ¿dónde se aplica esta norma técnica? Se deben aplicar en todos los lugares públicos, privados, turísticos, recreacionales, locales de trabajo, industriales, comerciales, centros de reunión, locales de espectáculos hospitalarios, locales educacionales, así como en los lugares residenciales, con la finalidad de orientar, prevenir y reducir accidentes, riesgos a la salud y facilitar el control de las emergencias a través de colores, formas, símbolos y dimensiones. Esta norma técnica peruana no es aplicable para la señalización del tránsito vehicular, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, ni aquellos sectores cuyas señales se rigen por normas. Una que otra pregunta de seguridad viene. Bueno, ahí más o menos no, ya lo iremos viendo, ¿no? Son, como ya les he dicho, hay diferencia entre la señalética y seguridad, ¿ya? Entonces, miren, esto es, en el examen vamos a ir encontrando y lo que encontremos lo iremos reforzando, colegas, en cuanto a señaléticas y señales de seguridad. Otro aspecto que vamos a ir viendo es la matriz FODA, ¿no? La matriz FODA. ¿En qué consiste la matriz FODA? El análisis FODA, el análisis FODA no tiene factores positivos y factores negativos. Los factores positivos deben capitalizarse, ¿no? Y los factores negativos deben eliminarse. Los factores positivos, ¿no?, son la fortaleza y la oportunidad. Los factores negativos son las amenazas del entorno, ¿no? Entonces, ahí, y las debilidades, ahí es debilidades, colegas, ahí me equivocaba en hacer el cuadro, es debilidades y amenazas. Entonces, deben eliminarse, ¿no? Las amenazas, las debilidades deben eliminarse y las amenazas deben evitarse. Entonces, el análisis FODA parte, pues, primero de un análisis FODA individual, ¿no? Hay por ahí dos preguntas sobre las estrategias. ¿Cómo se arma este cuadro? El cuadro del FODA, ¿no? Fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas. Entonces, tenemos por el otro lado las debilidades, fortalezas y debilidades. Debilidades y oportunidades es DO. Debilidades y amenazas es DA. Entonces, esta estrategia es necesario conocerla, colegas, porque ahí hay varias preguntitas, ¿no? Entonces, ¿quién con quién? F más O, FO. En cuanto a debilidades y oportunidades, el DO. En cuanto a fortalezas y amenazas, el FA. Y debilidades y amenazas, el DA.
Entonces, es necesario que conozcamos esto. Entonces, en resumen, el primer paso, hay que fijar siempre un objetivo. ¿Para qué realizamos el análisis FODA? ¿Para qué? Se debe tener clara la razón por la cual se realizará un análisis FODA, ¿ya? Paso 2. ¿Qué amenazas hay? Las amenazas son los riesgos que pueden desviarnos del resultado. Son externos y no están bajo nuestro control. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? La lluvia, tenemos también el granizo, ¿no? Son amenazas pero que nosotros no podemos controlar eso, ¿ve? Se debe definir las amenazas priorizando entre las más importantes, ¿no? ¿Qué amenazas hay en el entorno? Las amenazas son del entorno, ¿ya? Oportunidades. No, oportunidades. Las oportunidades son los factores positivos que se deben aprovechar. Las oportunidades. Tendencias a favor, algún evento próximo, cambio en el mercado, define los factores positivos que no pueden controlar. ¿Qué oportunidades hay, ¿no? Que podemos aprovechar? Por otro lado, están las fortalezas. Las fortalezas son los factores positivos internos que cada uno tiene o cada empresa tiene. ¿Qué me hace distinguir de los demás positivamente? Define tus fortalezas, lo que otros opinas de ti también servirá. Y en cuanto a las debilidades, son los factores negativos internos. ¿Qué aspectos negativos puedes mejorar por ti mismo? Entonces, las debilidades son factores negativos. Y por último, las estrategias de éxito. ¿Cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? ¿Cómo de reacción? ¿Cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? De adaptación, cómo aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades. De supervivencia, cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas. Ya, miren, acá hay una preguntita he visto con estos colegas. Hay que por eso grabarnos, por eso he querido que lo tengan y lo manejen bien este cuadrito, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos para seguir a hacer un análisis FODA? Hay que conocer no solo el objetivo, para qué vamos a hacer, sino también las estrategias de éxito. ¿Para qué estoy haciendo un FODA? Te dice. Para sacar un emprendimiento adelante, para triunfar, para hacerlo bien. De reacción, ¿no? Cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas, ese cruce que hemos hecho. De adaptación, cómo aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades. Y de supervivencia. Entonces, miren, es necesario que tengamos bien en cuenta esto porque las preguntas vienen pues referidas a eso. Bien, ahora, en cuanto a la evaluación externa, la auditoría externa de la gestión estratégica, solo decirles que el FODA es una herramienta de la gestión estratégica. Eso hay que tenerlo en cuenta. El FODA es una herramienta de la gestión estratégica. La evaluación del entorno y el análisis del entorno. Eso evalúa. La evaluación externa. La auditoría externa revela oportunidades claves, amenazas claves. Hay que identificar. Las estrategias se formulan para sacar ventaja de las oportunidades y evitar reducir el impacto de las amenazas. Entonces, la evaluación externa son fuerzas externas claves, como por ejemplo, competidores, proveedores, distribuidores, acreedores, clientes, comunidades, gerentes, accionistas, empleados, sindicatos, grupos de interés, productos, servicios. Entonces, ellos son fuerzas externas claves, ¿no? Donde, en base a qué se redacta, en base a las oportunidades y amenazas. Todo lo externo es oportunidades
y amenazas. La evaluación externa, fuerzas externas claves, ¿no? Hay 5 categorías amplias: fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. Como ven, estas fuerzas determinan todo lo que está relacionado a las oportunidades y amenazas. ¿Ve? Entonces, todo lo externo, oportunidades, amenazas. Todo lo interno, ¿no? Fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Hay una distribución interna en la evaluación interna. Hay que reunir y procesar información de capacidad administrativa, recursos humanos, marketing, finanzas, contabilidad, producción, investigación, sistemas de información. Entonces, como dice, ¿no? Las fortalezas, ¿no? El FODA, y las debilidades que tenemos como personal a nivel individual. 4 tipos de estrategias. Esto ha venido en unos exámenes sobre los tipos de estrategias. Estrategias, fortalezas, oportunidades. Estrategias, debilidades, oportunidades. Estrategias, fortalezas, amenazas. Estrategias, debilidad, amenaza. Entonces es el FO, el FO, DO, FA, DA. Entonces son las oportunidades que nos brinda el contexto. Entonces, ahí a las estrategias, ¿no? Dice, use las fortalezas internas de la empresa para tomar ventaja de las oportunidades externas. Fortalezas versus oportunidades. La estrategia FO. La estrategia DO, de la misma forma. La estrategia FA, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Siempre primero hay que listar las fortalezas, las debilidades, asimismo, redactar la lista de oportunidades y la lista de amenazas. Entonces, esto va a tener su fortalezas, oportunidades, FO, fortalezas, amenazas, FA, debilidades, oportunidades, DO, debilidades, amenazas, DA. Ese es el cuadrito, colegas, que debemos de manejar. A ver, mírenlo bien, colegas, porque hoy día vamos a desarrollar unas preguntas del examen a ese nivel. A ver, mírenlo bien, mírenlo. A ver, acá vamos a ir viendo unos ejemplitos. Esto es muy importante, esta matriz, colegas, para ir desarrollando. Ya, esta matriz para ir viendo esta estrategia, cómo la vamos a ir trabajando, ¿no? Ahí, por ejemplo, ven, es para darles puntaje, ¿no? Es necesario. Cuando tú vas a trabajar la estrategia, para hacer el cruce, es necesario que tengas una puntuación de incidencias o impactos, ¿no? Ahí me dice 4, es muy alta. Acá me está diciendo que acá mencionar las oportunidades y acá las fortalezas. Me dice darle una puntuación. Según este cuadrito yo le doy una puntuación. Es un ejemplo, simplemente, colegas, ¿no? Otro ejemplo,
¿no? De otra empresa. Otro ejemplo tenemos de la empresa Gloria. Otro ejemplo tenemos de la empresa WOM. ¿Cómo, no? Para que vayamos en casa cuando nos toque, vayamos viendo cómo hacerlo también, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces es necesario, estos ejemplos ya lo van a tener para que ustedes puedan irlo revisando y puedan mejorar su aplicación de FODA, ¿ya? Entonces, habíamos visto el análisis FODA, que tiene 4 estrategias, ¿ya? Mm, Y es fácil darse, ¿no? Es fácil darse cuenta. Entonces, si hay dudas, pues los vamos a ir mejorando. Otro aspecto es este, la disonancia cognitiva, colegas. La disonancia cognitiva. Esto venía en el último examen, varias preguntitas, colegas. Dice, la teoría de Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se va automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas, para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. ¿No? Esa es la disonancia cognitiva. Entonces, el mismo Leo Festinger lo define como sentimiento de desequilibrio, disonancia, cuando la persona se ven haciendo cosas que no encajan en sus conocimientos o dando opiniones que no casan con otras opiniones que mantienen. Ahí se define la disonancia cognitiva, ¿no? Hay un desequilibrio, hay un desequilibrio. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, lo vamos a analizar. Ya, un ratito, colegas, un ratito, por favor. Bien, entonces, la disonancia cognitiva es un desequilibrio, colegas, ¿no? ¿Y cuándo se da? Cuando tú le vas a plantear, es el famoso reto que les planteamos, pues, ¿no? Cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en sus conocimientos, oye, eso no lo sé, o dando opiniones que no casan con otras opiniones que mantienen, ¿no? Entonces, ahí ocurre la disonancia cognitiva. De la disonancia cognitiva, colegas, hay varias preguntitas. ¿Ya? Entonces es necesario que nos quede claro su importancia. Los seres humanos desean la coherencia en sus cogniciones, en sus conocimientos, ¿no? Las inconsistencias psicológicas crean la disonancia. La disonancia es un estado de aversión que lleva a las personas a realizar acciones con efectos mesurables. La disonancia motiva los esfuerzos para conseguir la coherencia y los esfuerzos para reducir la disonancia. Entonces, esta disonancia cognitiva, colegas, se da en un primer momento de nuestra sesión de aprendizaje. Se tiene que dar. El estudiante tiene que tiene que ser consciente, ¿no? Que hay un desequilibrio, ¿no? Él se siente confundido, no sabe. Eso es la disonancia cognitiva.
¿no? Y queremos llegar a ese. Pero, colegas, acá hay que manejar bien, porque si no también lo confundimos al estudiante y sale más aburrido, capaz de no querer saber nada del área del curso que le enseñes. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, dentro de la disonancia cognitiva, ¿no? Está el conflicto cognitivo. Algunos autores postulan que en el aula sería importante que el docente logre una perturbación tal en los estudiantes que los lleve a una acomodación, pero no tan grande para desalentarlos, dice. Así, esta acomodación resultaría un cambio de conceptos. El modelo del conflicto cognitivo trata de presentarle al estudiante situaciones que su concepción actual no es capaz de explicar o plantearles la posibilidad de predecir, dándoles la oportunidad de darse cuenta que su predicción está lejos de ser igual a lo que sucede en la realidad. La estrategia del conflicto cognitivo lo visualiza en 3 momentos: predecir, conceptos previos en acción; observar, resultados, la perturbación; y conceptualización, la acomodación. Entonces tenemos estos 3 momentos: predecir, observar y conceptualización. Entonces, el conflicto cognitivo se tiene que dar. ¿Dónde? ¿Desde dónde? Desde tu situación significativa, ¿no? Por eso es muy importante cuando tú elaboras el reto. Entonces, ¿en dónde se da este conflicto cognitivo? Mayormente los resultados personales al utilizar esta estructura en una clase han sido muy potentes a nivel académico y profesional, logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su aprendizaje. En un primer momento es el inicio. El proceso didáctico es el conflicto cognitivo, que busca generar un desequilibrio cognitivo, cuestionar los saberes previos, motivar a que los estudiantes investiguen, busquen información, que los estudiantes se planteen interrogantes. ¿Cómo hacer? Plantear situaciones problemáticas, generar dudas que les exige investigar, buscar información, qué estrategias podemos emplear, preguntas y respuestas, exploración bibliográfica, resolviendo problemas, trabajos cooperativos. ¿Cómo saber si el proceso está bien realizado? Pretender que los estudiantes aprendan, respetando los estilos de aprendizaje. Los estudiantes asumen el reto. Los estudiantes están viendo una situación problemática. La estrategia genera en los estudiantes el deseo de buscar información y o solucionar el problema, ¿no? Entonces, miren, debemos de manejar. Te está diciendo, tú tienes que manejar. ¿Qué tienes que manejar? ¿No? ¿Qué estilos de aprendizaje? Hacer un buen reto. Por eso el reto debe ser muy importante en la situación significativa. Si no hay un buen reto, el alumno se aburre. Los estudiantes están viendo, dice, una situación problemática, parte de un problema, situación significativa, ¿no? Y debe generar en el estudiante, tú debes manejar estrategias a tal extremo que le generen los estudiantes el deseo de buscar información. No sé, le llevas revistas, libros, o ahí están, ¿no? Que se llama la tecnología, ¿no? Que traigan su celular, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a trabajar tú entonces este primer proceso didáctico, el conflicto cognitivo, ¿no? Lo haces en el momento de la experiencia, de la actividad de aprendizaje en inicio, ¿no? Entonces tienes que saber qué buscas, cómo lo vas a hacer y cómo saber si el proceso está bien realizado, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, el conflicto cognitivo lleva al estudiante a el conflicto cognitivo, ¿no? Lo lleva a tal punto al estudiante, ¿no? Donde él tiene que ver que los conceptos o métodos que él traía, que vino, no son los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema, ¿no? El conflicto cognitivo es ese desequilibrio que hay, ¿no? Bien, el conflicto cognitivo, ¿no? En el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta el estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Puede tener diversas
provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por resolver la situación que le produjo tal desequilibrio. Entonces, el conflicto cognitivo no es otra cosa que el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta al estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Ese es el conflicto cognitivo, ¿no? ¿De quién va a depender? De cómo se trabaja este conflicto cognitivo, va a depender mucho del docente, colegas. No es solo hacerle una pregunta, ahí cometemos el gran error, ¿no? Le hacemos una pregunta y ya está. Y ahí se conflicto cognitivo, ¿no? Ahí hay todo un proceso de desequilibrio de las estructuras mentales. Entonces, en el conflicto cognitivo existen dos respuestas posibles. La no adaptativa, se abandona el esfuerzo para aprender y no se cambian los esquemas, ¿no? No se logra adaptar, no se ha hecho el enganche. Y la adaptativa toma de conciencia de la perturbación, estímulo o intento por resolver, ¿no? Entonces, la adaptativa. El tipo de respuesta es determinado por la motivación. ¿Quién tiene que hacer eso? El docente. Por la motivación, por el logro individual o general en la relación con los pares, ¿no? Entonces, cuán importante es cuando hablamos de motivación, ¿ya? Para que el estudiante pueda estar atento y puede explorar también, ¿no? Por eso las situaciones significativas nos dicen, debe el estudiante partir de un problema. Y debe ser un problema real, debe ser un problema real, no un problema ficticio. Puede ser simulado, sí, pero trata de contextualizarlo, porque ahí sí se va a hacer pregunta el estudiante, ¿no? Ahí el conflicto cognitivo va a ser poderoso. Pero si le haces algo que él se va a tener y no es algo concreto o real, no ha sacado esa situación significativa de tu entorno, entonces el estudiante también va a entrar en conflicto, ¿no? También va a entrar en conflicto. Entonces, el conflicto cognitivo es el desequilibrio de las estructuras mentales. Se produce cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar solo con sus saberes previos. Asume tareas que requieren de nuevos saberes, ¿no? La necesidad de aprender nuevos conocimientos. El alumno tiene esa necesidad, ¿no? La necesidad de aprender procedimientos, pasos, quiere saber cómo hacerlo. La necesidad de solucionar problemas, ¿no? Tenemos que generar, mayormente los estudiantes no tienen esa necesidad de solucionar problemas, pero tenemos que generarle, ¿no? Mediante un análisis, viendo la importancia del por qué, ¿no? Por otro lado, tenemos la motivación para alcanzar el nuevo aprendizaje. ¿Cuál es la motivación para alcanzar el nuevo aprendizaje? Entonces ahí, miren cuán importante es la labor del docente en un conflicto cognitivo. Importantísimo, importantísimo. En el conflicto cognitivo debemos tener un esquema generador a nivel de contexto, exploración de los saberes previos, generación de conflictos cognitivos. Lo que se sabe no es suficiente, dice, o la información es contradictoria. Presentación de modelos alternativos, reestructuración conceptual y transferencia. Preparación de la evidencia del cambio conceptual. Claro, tú empiezas con un concepto, generas todo un conflicto cognitivo y el alumno debe de sacar un nuevo, digamos, en este caso un concepto, ¿no? Con lo vivenciado. Por eso es situación significativa, porque lo tiene que vivenciar, ¿no? Entonces, en un inicio se tenía un concepto, pero en la práctica, haber vivenciado tu experiencia de aprendizaje tiene otra forma, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el rol que cumple el docente en el conflicto cognitivo. Si no hay esto, colegas, no sé, ¿de qué estaríamos hablando? En el conflicto cognitivo, entonces, ¿cuál es la actividad docente? Primero,
debe tener experiencias con las actividades antes de aplicarlas en clase. Claro, si tú no sabes qué es lo que vas a hacer, no vas a poder generar un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, después, generar conflictos cognitivos entre los saberes y los aprendizajes. Obviamente tiene que tener relación, ¿no? Generar condicionantes y plantea actividades el docente, ¿no? Genera condiciones y plantea actividades. Claro, ¿qué hacemos, no? Y por último, propician aprendizajes significativos por descubrimiento, no significativos o por descubrimiento. Pueden ser aprendizajes significativos según nuestras situaciones significativas o por descubrimiento. ¿Qué descubre el estudiante en ese proceso? Después de generarle su conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, el conflicto cognitivo, colegas, es muy importante. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estamos haciendo nosotros el conflicto cognitivo con los estudiantes, ¿no? Entonces, de esto hay varias preguntas, colegas, hay varias preguntas. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, tenemos ahora algunos procesos auxiliares, ¿no? Así como hemos visto, el conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cuáles son los procesos auxiliares? La atención, motivación, recuperación, transferencia y andamiaje. Eso, colegas, grábenselo, léanlo, lo va a dejar unos minutitos acá en la pantalla, grábenselo. ¿Cuáles son los procesos auxiliares? ¿Cuáles son esos procesos auxiliares que hay en una actividad de aprendizaje? A ver, grábenselo esto, colegas. De esto hay varias preguntas, colegas. Por eso es muy importante dominar estos procesos auxiliares, ¿ya? La atención, la motivación, la recuperación de saberes previos, la transferencia, el andamiaje, son procesos auxiliares en una actividad de aprendizaje. Ahora, no es que nos pregunten aislado nuestro tema, todo viene articulado en nuestra área. Por eso es necesario conocerlos, porque hay varias preguntas en todos los exámenes sobre esto. Vamos a conocerlos. Entonces, estos procesos auxiliares los vamos a conocer. Muy importante que tengamos presente. La atención es un proceso interno que tiene componentes conductuales. Este proceso no siempre se da de igual manera, depende de la novedad del material al que hay que atender. El proceso pasa de voluntario a un nivel menos consciente, ¿no? Entonces, la atención es algo interno que se forma dentro de nosotros. Está también mediado por muchos factores, problemas que tiene el niño, su salud, la familia, las condiciones de vida. Entonces, está determinado por eso. Pues muy importante saber, conocer al niño al cual quiero llegar. De este modo, la atención ocurre de manera simultánea con otros procesos como la motivación.
recuperación, la transferencia y el andamiaje de los cuales no es posible desprenderse. En una sesión tiene que ver estos procesos auxiliares, es lo que nos está diciendo. Se tiene que dar. Además, al poner atención hay que discriminar qué información procesar y cuál no, ¿no? Entonces, al poner atención, dice, hay que saber qué discriminar y qué no. Entonces, el estudiante tiene que tener esa capacidad. ¿Lo estamos logrando? La pregunta es, ¿no? ¿Logramos eso, colegas? ¿Logramos eso? Bien. Entonces, atención, motivación y emoción se encuentran relacionados desde el punto de vista neurobiológico. La motivación y la emoción son considerados como factores determinantes de la atención, la motivación y la emoción. Entonces, por eso muchos docentes, ¿no? Sacan a jugar a los chicos para motivarlos, ¿no? Y también que se emocionen por lo que van a aprender. Por eso, un estado de alta motivación, interés, estrecha al foco intencional y disminuye la capacidad de atención dividida, así como el tono afectivo de los estímulos que se reciben y los sentimientos hacia ellos contribuyen a determinar cuál va a ser el foco de atención prioritario, ¿ya? Entonces dice que la motivación y la emoción son, es como decir, son insumos necesarios para ver la atención. El alumno lo vamos a mantener atento siempre en cuando haya motivación y emoción. Cuando estamos en el proceso de aprendizaje, se activan varias regiones cerebrales, lo que exige la coordinación de un complejo conjunto de acciones que involucran tanto los 5 sentidos como el propio movimiento del cuerpo. Este proceso coordinado se llama mielinización, que implica impulsos nerviosos que se emiten a mayor velocidad y con ellos se incrementa la actividad neuronal. Así como incorporamos nuevos conocimientos, transformamos muchas conexiones neuronales. Entonces, miren, colegas, cuán importante es esto, ¿no? Cuando estamos, dicen, en el proceso de aprendizaje, en una actividad o en una sesión, se activan varias regiones cerebrales, lo que exige la coordinación de un complejo conjunto de acciones. Entonces, ahí es muy importante, colegas, este proceso auxiliar, la atención no camina solo. ¿Se dan cuenta? No camina solo. Entonces, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. Entonces, ahí también vamos a tener que determinar, porque en base a eso se hace pues también las actividades de aprendizaje. Entonces, ya hemos visto la atención, ¿no? Ahora, la motivación. La motivación, si no hay motivos para aprender, el aprendizaje será bastante improbable. La falta de motivación suele ser una de las causas primeras del deterioro del aprendizaje. Los aprendizajes requieren de una práctica continuada que a su vez demanda un esfuerzo. Para ello debe ser metas de aprendizaje. Entonces la motivación, no, es muy importante. Es muy importante y básico y esencial. Si no hay motivación, el alumno se va perdiendo o se va desmotivando porque no es lo que él pensaba. A veces los niños vienen con mucha creatividad, pero nosotros la terminamos de matar, ¿no? Entonces, la motivación, ¿no? Motivar, dice,
es cambiar las prioridades de una persona generando nuevos móviles, donde antes no lo había. Móviles del aprendizaje. Extrínsecos. Si lo aprendido es relevante y eficaz, depende de los estímulos externos del contexto. Y intrínsecos, la meta de aprendizaje es aprender, ¿no? Entonces, la motivación, no habría motivación si es que no cambiamos las prioridades de una persona, ¿no? Entonces, por eso nos dicen, planifiquen con sus estudiantes la experiencia de aprendizaje, vean, trabajen con ellos, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque este enfoque pues, nos dice que debemos de trabajar con los estudiantes. Entonces, principios para mejorar el diseño motivacional, función pedagógica, ¿no? Ahí cumplen una función pedagógica. Generar contextos de aprendizaje adecuados para el desarrollo de una motivación intrínseca y el logro de competencias. Entonces, adecuar las actividades de aprendizaje al desarrollo de capacidades del estudiante. Tenemos que adecuar nuestras actividades al entendimiento del estudiante. Informar los propósitos de las actividades de aprendizaje, ¿no? Es necesario que cada actividad dentro de tu unidad sepa qué es lo que vas a desarrollar. Y por último, conectar las actividades de aprendizaje con los intereses, expectativas de los estudiantes, etc. ¿No? Es necesario hacer esa matriz, colegas, si responde o no lo que estamos enseñándoles a los estudiantes, ¿no? Otro proceso auxiliar es la recuperación y la transferencia, ¿no? Y hemos visto la atención, la motivación, la recuperación y transferencia. La recuperación y transferencia es otro proceso auxiliar. Si aprendemos, luego no logramos recuperar en el momento adecuado, nuestro aprendizaje habrá sido poco eficaz, ¿no? Si aprendemos, no logramos recuperar en el momento adecuado, nuestro aprendizaje habrá sido poco eficaz, claro. Entonces, ¿de qué vale? Yo me he matado haciendo varias cosas y al momento de querer recuperar y poderlo aplicar a la realidad, no lo estoy logrando, ¿no? Por eso dice, los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente, ¿no? Claro, si no lo pongo en contexto, el alumno lo va a olvidar. Cuando aprendemos a utilizar un mismo conocimiento o habilidad en diversas situaciones, aumentan las posibilidades de transferirlos a nuevos contextos. Entonces, la recuperación y transferencia se tiene que dar en su contexto. Por eso, una vez más, muy importante la elaboración de la situación significativa. Muy importante. ¿No? Del contexto de aprendizaje al contexto de recuperación. Cuanto más aparezca el contexto de aprendizaje y el de recuperación, será más fácil recordar lo aprendido. A otras situaciones funcionales y contextuales. De contexto, colegas. Entonces, ahí que nos está diciendo, pues, es que tu situación significativa debe ser clara, precisa, para que el alumno también lo entienda, ¿no? Y dar solución a ese problema. ¿Cómo sabe? Si da solución a un problema, a una necesidad, no sé, quiere decir que ese alumno ha recuperado sus conocimientos y lo está transfiriendo para poderlo aplicar también capaz en otros contextos. Entonces, otro proceso auxiliar es la conciencia y el control de los aprendizajes. Toma conciencia de los resultados que espera de su aprendizaje, ¿no? La meta. Toma conciencia el estudiante, muchas veces no. ¿Y qué hacemos nosotros para hacer una estrategia y puedas aplicarse este proceso auxiliar, ¿no? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Generar las condiciones más adecuadas para utilizar su aprendizaje. El estudiante de manera progresiva acaba ejerciendo el control de sus propios procesos. Es la toma de conciencia, ¿no? Y el control de los aprendizajes.
Entonces, eso es bastante importante, colegas. Formas de tomar conciencia del aprendizaje. Este proceso debe permitir reflexionar cómo se aprende para optimizar dicho proceso, como sistema de control y regulación del funcionamiento cognitivo, como sistema de identificación de debilidades y potencialidades para optimizar el aprendizaje, y como sistema del desarrollo de competencias y capacidades. Entonces me está diciendo, este proceso debe permitir reflexionar sobre cómo se aprende para optimizar dicho proceso. Tomar conciencia de lo que he aprendido, ¿no? Es muy importante. ¿A través de qué? A veces en esta sesión estamos preguntando a través de preguntas, ¿no? La transferencia propiamente como tal, ¿no? La transferencia, la generalización y uso del conocimiento. La transferencia del aprendizaje ocurre cuando lo aprendido en un contexto o con un conjunto de materiales impacta en el desempeño en otro contexto o con otros materiales relacionados. Entonces ahí, ¿no? Por eso les digo, es muy importante que el alumno sea el protagonista. Factores que influyen en la probabilidad de transferencia. Característica de los estudiantes, la caracterización. El método de trabajo, de aprendizaje inicial. El método de aprendizaje inicial. Por último, diferencias entre el contexto de aprendizaje y el contexto en el cual los estudiantes deben aplicar lo aprendido. Entonces, ahí, colegas, estos factores influyen en la probabilidad de transferencia. Vamos a ver dónde está la transferencia. Por eso le llaman distancia de la transferencia. Una distinción importante que los psicólogos hacen es la diferencia entre transferencia cercana y lejana. Eso es una que otra pregunta, colegas. Ahí también lo vamos a ir mejorando. Entonces, la transferencia depende de la memoria a lo largo del plazo por cuanto se realiza un proceso de recuperación, uso de habilidades y conocimientos previos, ¿no? Entonces, todo esto se va a dar a través de un proceso de recuperación, uso de habilidades y conocimientos previamente adquiridos, ¿ya? Bien. Condiciones para transferir ese conocimiento. Toman conciencia de esas relaciones. Primero, el estudiante toma conciencia. Segundo, se fijan en la estructura y no solo en los elementos que la componen. Y por último, la reflexión o toma de conciencia favorece la construcción y la recuperación. Entonces vamos a ir mejor a esto. Otro proceso auxiliar es el andamiaje, ¿no? ¿Qué es el andamiaje? Es un concepto muy utilizado en educación. Se basa en la visión constructivista de Vygotsky, con su concepto zona de desarrollo próximo, que trata de la distancia de lo que el niño puede resolver por sí solo y lo que podría realizar con ayuda de un adulto, ¿no? Entonces, de esta manera se encontraría su nivel de desarrollo potencial. Entonces, ahí está en un esquema, zona de desarrollo próximo, nivel real del desarrollo de un estudiante, ¿no? Resolver problemas y el nivel de desarrollo potencial cuando es ayudado por un adulto. Entonces de ahí ocurre el famoso andamiaje, ¿no? Ese apoyo. Como su nombre lo dice, de andamio, ¿no? ¿Y qué es el andamio? Da soporte, ¿no? Seguridad. Entonces eso. Bueno, las aplicaciones del andamiaje, ¿no? Este concepto es llevado a la educación mediante la interacción maestro-alumno. La teoría del andamiaje es la metáfora utilizada por primera vez por Brunner y colaboradores, ¿no? Para explicar lo que ocurre en el ámbito educativo, en el que los maestros apoyan al alumno para utilizar una estrategia cognitiva que les permite desarrollar su potencial. Por lo que el andamiaje permite que un niño novato pueda realizar una tarea
o alcanzar una meta que no lograría sin recibir ayuda, ¿no? Entonces, el andamiaje permite que un niño novato pueda realizar una tarea o alcanzar una meta que no lograría sin recibir ayuda. Entonces, el andamiaje, como su nombre lo dice, es el andamio, es el apoyo que va a recibir el niño de parte de su docente. Esta técnica presenta mucho entre los padres y el niño. Cuando éste requiere aprender algo y necesita una guía que le permita aprenderlo, Brunner dice que no se trata de resolver los problemas del niño, sino proporcionarles más recursos para que él los resuelva, ¿no? Contribuyendo así a la transferencia del aprendizaje, ayudando a la construcción de estructuras de conocimiento más elaborados. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? ¿No? Brunner, ¿qué nos dice? Hay que resolver los problemas del niño. No hay que resolverle los problemas. No solo se trata de eso, sino también hay que proporcionarles recursos para resolverlo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a la construcción de estructuras de conocimiento más elaboradas. ¿Qué conductas debe tener el proceso de andamiaje? El proceso de andamiaje no es otra cosa que el acompañamiento. La información que presenta el maestro al alumno debe estar preparada para saber qué presentar y cuándo presentar, de manera que se pueda entender para posteriormente resolver el problema. La situación que el maestro presente al niño debe ser retadora, que la tarea esté en un proceso por encima de la capacidad presente del niño, ¿no? Entonces, acá nos dice la situación que el maestro presenta, que el niño debe ser retadora, que la tarea esté un poco por encima de la capacidad presente en el niño. Entonces, ahí está pues, quien brinda el andamiaje, ¿no? Dice acá un ejemplo. El docente prepara al estudiante para que vayan tomando control de la situación poco a poco, hasta que alcance el nivel de desarrollo de la competencia para realizar la tarea por sí mismo. ¿Ve? Entonces, ese andamiaje sí o sí se tiene que dar. Se da, pero la calidad del andamiaje sería la duda, ¿no? Y ya, por último, recoger información sobre las capacidades de cada estudiante para desarrollar la tarea que se requiera, que le están pidiendo, ¿no? La intervención del maestro debe ser inversamente proporcional a la capacidad del alumno. De manera que a mayor capacidad del alumno, menor será la intervención del maestro. ¿Ve? Hay que desarrollar eso, apoyando cuando falte la capacidad e ir progresivamente alejándose cuando vaya adquiriendo por sí mismo. Imagínense, colegas, cuánta información que no la trabajamos en el aula, ¿no? No estamos trabajando a este nivel. Yo a veces hago monitoreos, trabajo y no se trabaja a este nivel. Imagínense todo lo que hay, estos procesos auxiliares, ¿no? Solo decimos inicio, proceso, salida, listo. Pero no estamos mirando, pues, todo esto que hemos expuesto hoy día, ¿no? Entonces, vamos a irnos rápidamente nomás al, al examen. Al examen, colegas, va a ir resolviendo dónde nos quedamos, ¿ya? Es necesario que tengamos, a ver, ¿dónde está? Acá nos quedamos, el examen. Aunque esta pregunta creo que ya la hicimos, pero vayamos viendo, ¿no? Dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes realicen la representación gráfica de la marca del producto que están elaborando. Durante el monitoreo, uno de los equipos le entrega a la docente la siguiente representación gráfica y le comenta que se trata del logotipo de su proyecto, que consiste en elaborar galletas que contienen hierro. Se llama Dulce Hierro. Dulce Hierro. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario realizado por este equipo de estudiantes? Confundir el logotipo con el imagotipo, confundir el logotipo con el isotipo, confundir el logotipo con el isólogo. ¿Cuál es el error? Hemos hablado ya en anteriores clases sobre esto, ¿no? El, el isotipo. El isotipo dijimos que es la parte simbólica de la marca. Está reconocida sin texto. El isotipo, simplemente la parte del símbolo. El logotipo
cuando se identifica solo por el texto, ¿no? El isotipo, solo imagen, el logotipo, solo texto. El imagotipo, combinación de imagen y texto. El isólogo, el texto y el icono conforman un grupo, no funcionan el uno sin el otro, ¿no? A diferencia de que el imagotipo sí, ¿no? Por ejemplo, Nike, su imagen está ahí abajo, Nike está por más arribita, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta pregunta que nos están haciendo, ¿cuál es el error, colegas? Ahí, a ver, respondemos, colegas, respondemos para no... a ver, ¿qué dice Gregorio? ¿Qué dice Oscar? ¿Qué dice Jerry? Entonces, ¿cuál es el error ahí? Confundir el logotipo con el imagotipo, confundir el logotipo con el isotipo, confundir el logotipo con el isólogo. ¿Cuál es? A ver, les voy a compartir lo que hicimos esa vez, colegas. Lo que hicimos esa vez, les voy a compartir. Compartir. Esto hicimos, ¿no? ¿Qué es un logotipo? Es un símbolo gráfico de una marca que se compone solo de letras o tipografía, que es un logotipo, ¿no? El logotipo es solo letras. Listo. Canon, Google, Coca-Cola, Disney, Samsung. Ellos no tienen alguna imagen que los acompañe. Entonces, ¿qué es el isotipo? El isotipo es una representación gráfica de una marca cuando se compone solo de una imagen o figura. No hay tipografía, no lo puedes leer, aunque sí puedas entender qué representa el diseño, ¿no? Como ejemplo, Apple, McDonald's, Twitter, Nike, ya lo conocemos, ¿no? Miramos el pajarito, Twitter. Miramos el rayo, Nike. Miramos la M así amarillita, así, McDonald's. Miramos la manzana mordida, Apple, ¿no? Entonces ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque conocemos. Pero si no conociéramos, ¿no? Entonces, el logotipo es solo letras. El isotipo es solo imagen, por decirlo así. El isólogo, el isólogo es una figura que unifica imagen y tipografía, imagen y tipografía en un mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, miren, Burger King está en un mismo elemento, igual a NASA, ¿no? Imagen, letra, un mismo elemento. Y el imagotipo se debe utilizar cuando en la representación visual de una marca existe un elemento pictográfico, ¿no? Junto al texto. Podríamos decir que es una unión de un isotipo con un logotipo. Tenemos un conjunto formado por un elemento que podemos leer y otro que no. Serían imagotipos, por ejemplo. A ver, por ejemplo, dominos, Spotify, ¿no? Spotify. Miren, ahí está el pictograma y el texto. Acá esta marca de ropa, WWF, ¿no? Ahí, acá tenemos las letras y la imagen. El G, ¿no? Su imagen y las letras. Entonces, tomando como referencia esto, colegas, ¿cuál sería la respuesta?
A ver, colegas, vamos, vamos. A ver, ahí está la pregunta. A ver, miremoslas y si no, denle una lectura y encontremos. A ver, vamos viendo la A. Me dice, Jerry me dice la A, confundir el logotipo con el imagotipo. Me dice, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error que evidencia en el comentario realizado por este equipo de estudiantes? A, me dice Jerry. Está diciendo que es la A. ¿Ahí hay una confusión o qué sería, colegas? A ver, estamos diciendo que el logotipo solo es letras, ¿no? El logotipo solo es letras. El logotipo. Y que el imagotipo, que nos está diciendo, según Jerry, sería la respuesta A. El imagotipo es la figura y las letras. Confundir el logotipo con el imagotipo. Ahí será, ¿habrá un logotipo ahí, colegas? ¿Hay un logotipo? A ver, colegas, analicemos, por favor. ¿Ahí habrá un logotipo? Con el imagotipo, dice, ¿no? Confundir el logotipo con el imagotipo. Hay un imagotipo. ¿Qué es el imagotipo? Es verdad que dice imagen y letras, pero así juntas o separadas el imagotipo. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta? Según Jerry es la A. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan? ¿Está bien la A? Los tres tienen logotipo, dice, ¿no? Logotipo, logotipo, logotipo. Imagotipo es, ¿verdad? Es imagen y texto, pero juntos o separados. A ver, colegas, logotipo solo letras, imagotipo letras y dibujo. A ver, colegas,
Y miren, básense siempre en en el enunciado de esta pregunta. ¿Qué dice? Profesora, dice, no, profesora, disculpe, les voy a presentar el logotipo de mi proyecto, que consiste en elaborar galletas que contienen hierro. Eso le está diciendo el alumno a la maestra. Profesora, revise mi logotipo, le está diciendo. ¿Está bien dicho eso? ¿Está bien dicho? El alumno le está diciendo, profesora, ya hice mi logotipo, a ver, revíselo, por favor. ¿Está bien o está confundiendo con imagotipo, isotipo o isólogo? A ver, a ver, no tengamos equivocarnos, miedo, colegas. Acá estamos quedando el logotipo. El alumno dice, profesor, acá está mi logotipo. ¿Cuál es el error? Te dice. ¿Cuál es el error? Dulcillero, así como está. Imagen y dibujo. ¿Es un logotipo? A ver, ¿es un logotipo o con quién está confundiendo? ¿Cuál es la respuesta, colegas? Logotipo es solo letras. ¿Y ahí qué sería? ¿Qué sería este dulcillero? Logotipo, imagotipo, isotipo. ¿Qué sería? A ver, vamos a ver quién nos está escribiendo. Yerli, sería ese. Sería la C. Muy bien, Yerli. Claro, ¿no es cierto? Logotipo, logotipo, logotipo del alumno y dice, profesora, este es mi logotipo. Ah, pero dice, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? ¿No? ¿Cuál es el error? El error es que el alumno está confundiendo el logotipo con el ISO logo. ¿Y qué es el ISO logo? Es una imagen conjunta. Es una imagen conjunta, ¿no? Entonces, ahí, Yerly, tienes toda la razón cuando dices que ahí está la C, es la respuesta. Está confundiendo. Este no es un logotipo. Esto es un ISO logo, ¿no? Entonces, no es un logotipo, es un ISO logo. ¿Por qué? Porque tiene las imágenes, la imagen y las letras juntas, mejor dicho, dentro de la imagen. ISO logo está dentro de la imagen. Un imagotipo está separado. Un imagotipo está separado. Es letra e imagen también, pero separado. Puede estar abajo, al costado, etcétera. El imagotipo. El isólogo es que está junto. Entonces, ¿cuál es el error? La respuesta es la C. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, así tenemos que darnos cuenta. A ver, otro dice, los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de la institución y el docente de EPT consideran necesario señalizar el aula y el taller de la institución. A continuación se presentan algunas señales que han considerado emplear en estos ambientes. Señal 1, segunda señal, tercera señal. Considerando las características de cada una de estas señales de seguridad, ¿cuál de ellas es una advertencia? ¿Cuál es una advertencia? A ver, colegas, ¿cuál sería una advertencia?
A ver, Jerry nos dice la B. La B. ¿Qué opinan los demás? ¿No? De acuerdo a lo que hemos, las diapositivas que hemos mirado, ¿no? Considerando las características de cada una de estas señales de seguridad, ¿cuál de ellas es una advertencia? Lo dijimos bien claro, triángulo con amarillo, imagen, no, es advertencia. Muy bien, Yerly, muy bien. Entonces, si es la D, la 18 es la B. A ver, también ya hicimos el diagrama del DAP, ¿no? ¿Cuál de los siguientes símbolos se representa el proceso? Examinar la calidad y cantidad de los materiales. ¿Cuál? El proceso. ¿Cuál de los siguientes símbolos se representa el proceso? Que se denomina examinar la calidad y cantidad de los materiales. ¿Qué era el cuadrado? ¿Qué era el círculo? ¿Y qué era esta que parece D invertida? Ah, eso ya hemos hecho también. El DAP, el DOP ya hicimos, ¿no? El DAP, el DOP. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, colega? A ver, vamos a revisarla. Mejor nos vamos a ir a la diapositiva, ¿ya? A la diapositiva en la cual hicimos eso, para que lo revisemos juntos y podamos ir recordando. A ver, ¿qué clase hicimos ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. La 4, a ver. Ujú. Para mostrarles, colegas, y sepamos de dónde sale. Ya está, la clase 5 hicimos. A ver, nos dice Yerly la C. A ver, vamos a dejar de compartir y tenemos que entenderlo, ¿no? Entenderlo, colegas, es lo que se quiera. Mm. Entonces, dijimos, hicimos ya esta clase en que consiste cada uno de los símbolos, ¿no? El diagrama DOP, acá vamos a ver, el DOP. Una D significa demora. Una D significa demora. Una D significa demora. Miren, colegas, no nos olvidemos. La D significa demora. Una
Un cuadrado significa inspección, ¿no? Y un círculo significa operación. Entonces, esos tres símbolos nos han dado, ¿no? Demora, inspección y operación. Entonces, vamos a ir a ver, validar lo que nos ha contestado el, el compañero en cuanto a la respuesta. Él nos dice, es la C. También estoy de acuerdo, pero ya miren, dice, en el diagrama de análisis de proceso, ¿cuál de los siguientes símbolos se representa? Examinar, ¿no? La C. Sí, Gregorio, es la C. Examinar, ¿no? Examinar la calidad y cantidad de los materiales, nos está diciendo. La calidad y cantidad de los materiales. Entonces, no olvidemos, el círculo es operación. El cuadrado es inspección y la D invertida, la D es demora, demora. Entonces nos dice a dónde pertenece este proceso, ¿no? Se representa con el símbolo de, ¿no? Examinar la calidad y cantidad. Examinar la calidad y cantidad. Examinar, ¿qué quiere decir? Que estoy inspeccionando, ¿no? ¿Y a dónde le representa? El símbolo cuadrado. Porque si fuera, tendría algo de operar, sería el redondo, ¿no? Y si fuera que va a demorar este proceso, estaríamos haciendo esta D invertida, ¿no? Entonces ahí muy bien, colegas Yerli, Gregorio, muy bien, esas son las respuestas, esas son, la respuesta es la C. Un docente, dice, tiene como propósito que los estudiantes elaboren un diagrama causa-efecto. ¿Cuál de las siguientes acciones se debe tener en cuenta para iniciar la elaboración de este diagrama? ¿Cuál de las siguientes acciones se debe tener en cuenta para iniciar la elaboración de este programa? A ver, diagrama, perdón, de este diagrama, ¿no? Identificar el problema que se va a analizar, identificar el factor que origina el problema, identificar si la propuesta de valor constituye un bien o un servicio. ¿Cuál, colega? ¿Cuáles de las siguientes acciones se debe tener en cuenta para iniciar la elaboración de este diagrama? Causa-efecto. Causa-efecto. Bien clarísimo lo dice, colegas. Bien clarísimo lo dice. Entonces ahí está facilísima la respuesta. Causa-efecto. ¿Cuál sería ahí? Para eso tenemos que dominar un poco, ¿no? Este diagrama de causa-efecto. A ver, colegas, a ver ya. Jerry nos dice la A. Jerry nos dice la A. Identificar el problema que se va a analizar. La B sería identificar el factor que origina el problema. La C, identificar si la propuesta de valor constituye un bien o un servicio. La C de taquito está descartada, ¿no? Identificar si la propuesta de valor constituye un bien o un servicio. No está, no, nada de eso, ¿no? La B, identificar el factor que origina el problema. ¿No? El factor que origina el problema. Pero no solo estamos, ¿de dónde parte? ¿Qué dice el diagrama de causa-efecto? ¿De dónde parte? ¿Parte de un factor? No, ¿no es cierto? Primero, este diagrama de causa-efecto, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, porque todo parte de ahí, causa, efecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas y cuáles son su efecto que va a tener? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la A. Ya, muy bien, colegas.
Entonces, pasamos, una más vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer una más. Y con esto acabamos. Los estudiantes elaboran diversos productos para su comercialización. Jorge es un estudiante que hace cerámicas con diseños andinos que tienen mucha demanda y por ello ha recibido constantes reconocimientos por su trabajo. Fernando es un estudiante que recientemente ha sido trasladado de otro taller. Ahora ambos compartirán tareas en la elaboración de piezas de cerámica. Fernando ha aprendido rápidamente a elaborar las piezas de cerámica con los diseños que Jorge utiliza, pero ello le propuso a Jorge incorporar nuevos diseños y le comentó que ha indagado acerca de técnicas de pintado innovadoras. Jorge, mostrando su molestia y con voz alta, contesta: tú recién acabas de llegar y no vas a venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Fernando, al notar la incomodidad de Jorge, le dice: cuando te calmes continuaremos conversando. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, dice, es más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones? A. Preguntar: Jorge, ¿cuáles son los acuerdos de convivencia? ¿No consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Luego pedirle que analice las normas que no ha cumplido. Finalmente, solicitarle que él mismo establezca una acción reparadora. B. Preguntar a Jorge: ¿consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Luego pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. Finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que él incorpore sus diseños. C. Preguntar a Jorge: ¿qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera? Luego pedirle que manifieste cómo cree que se sintió su compañero después de lo que le dijo. Finalmente solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que la molesta sin lastimar a los demás. Entonces, colegas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, colegas, ¿cuál sería? Está bien facilita eso. Cuando le dice, colegas, a ver, la B, nos dice Jerry. Cuando nos dice Jerry, mira, ¿qué te parece cuando el Jorge le preguntara a Jorge: ¿consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Luego, pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. Finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que él incorpore sus diseños. ¿Estará bien eso? ¿Estará bien eso, colegas? Nos dice pues, que es la B. A ver, Berly, ¿qué opinas? ¿Qué opinas ahí? Cuando el docente dice, finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que lo incorpore en sus diseños. ¿Estará bien esa acción? ¿Cuál es ahí la solución? A ver, la primera, para ir descartando. Ya nos ha dicho Berly que es la B. Preguntar a Jorge: ¿cuáles son los acuerdos de convivencia, Jorge? ¿No consideras que estás incluyendo alguno de ellos? Luego pedirle que analice las normas que no ha cumplido, finalmente solicitarle que él mismo establezca una acción reparadora. Ahí, colegas, ¿usted cómo ven el hecho de que le pregunta al estudiante: ¿no consideras que estás incumpliendo alguna de ellas? A ver, ¿cómo está esa pregunta?
Y todavía es delante de los compañeros, ¿ah? De los compañeros. Entonces esa pregunta está bastante fuerte. De acuerdo al diálogo reflexivo, como que yo tampoco no lo considero pertinente. Eso no debe de decir, ¿no? ¿Cómo se siente ese alumno delante de todos los demás? En cuanto a la pregunta B, finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que él incorpore sus diseños. ¿Cómo ven eso, colegas, no? ¿Cómo van eso? A ver, colegas, ya. Si la A tiene algo que esta pregunta es hiriente, ¿no consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Paso. Pues, ¿cómo se siente ese chico? Por ahí descartada la A. La B. Preguntar a Jorge, ¿consideras que las propuestas de Fran son interesantes? Porque luego de pedir que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas, finalmente solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica. ¿Cómo ven esa? No, oye, ya, corre, ve y le entregas unas piezas de cerámica. ¿Ese será el objetivo? ¿No? Eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda descartar la A, la B y nos queda la C. Pregunta Jorge, ¿qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera? Luego pedirles que manifieste cómo crees que se sintió su compañero después de lo que dijo y finalmente solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá sí hay un diálogo reflexivo. ¿Qué hizo que respondieras así, Fernando? A ver, ¿cómo crees que se ha sentido tu compañero? A ver, hijo, ¿no? Entonces vamos a aprender esto, ¿no? Y le dice que mencione de qué manera puede expresar. Le está haciendo pensionar, reflexionar al chico. Y todo donde haya reflexión, espacio y participación al estudiante está por encima de todo. Entonces la respuesta de de esta parte es la C, colegas. Siempre hay que tener cuidado cada palabra que analizamos, que vemos. ¿Ya, colegas? Bien, colegas, vámonos a descansar. Mañana hay que trabajar. Muy buenas noches. Mañana seguimos. Perdón, el domingo seguimos. ¿Ya? Hasta luego, colegas.